Ok. Bueno, entonces la clase pasada vimos la definición de lo que era un espacio vectorial. Y entonces, bueno, necesito un valiente que me diga cuál era la definición de un espacio vectorial. Era sobre un campo F, aquel que cumplía 8 condiciones. Tenía definida la suma y el producto también. La definición de espacio vectorial. Sí, pero la clase pasada vimos la definición de subespacio vectorial. Y entonces, ¿cuál es la definición de subespacio vectorial? Que cumpliera 3 condiciones esta vez. Ajá, que cumpliera 3 condiciones. ¿Quién? Se dice que W es subespacio vectorial de V. Sí, primero que el elemento 0 esté contenido en él, ¿no? También que esté cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto. Ok, sí. También Entonces, tenemos un espacio vectorial sobre un campo, sí. Y W, un subconjunto de B. Entonces, W es un subconjunto de B. Y entonces decimos que es un subespacio vectorial de B. Y aquí ya no se dice que es sobre el mismo campo, pero en la definición pues va implícito. Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Es un subespacio vectorial de B si satisface las siguientes 3 condiciones. Y bueno, las 3 condiciones eran ¿cuál? Que el 0 de B pertenece a W, que si X y Y son vectores ya en el subconjunto, entonces X más Y está en W. O sea, W es un subconjunto cerrado con respecto a la operación de suma. Y si A es un elemento en el campo y X es un elemento en W, entonces A por X está en W. O sea, también es cerrado con respecto a la operación producto por escalares. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, y entonces lo que vamos a ver hoy es pues más ejemplos. La clase pasada vimos ejemplos, vimos también una definición equivalente. ¿Y cuál era la definición equivalente a la definición de subespacio vectorial? ¿Cuál era la que era equivalente a esta que estoy escribiendo aquí? Un valiente. En uno sustituyéramos que fuera no vacío. Ok, entonces podríamos cambiar esta, la 1, pidiéndole que W fuera distinto del vacío, ¿no? La 2 y la 3 se quedaban igual y era otra definición equivalente. Ok, bueno, entonces para ver ejemplos vamos a ver esta definición. Tomémonos una matriz cuadrada y vamos a definir lo que es la diagonal de la matriz, que lo hemos usado, pero bueno, no hemos dado la definición formal. Entonces, tengo una matriz cuadrada de n por n, y entonces la diagonal de la matriz consta de estas entradas, de la entrada 1, 1, de la entrada 2, 2 y de la entrada n, n. ¿Sí? O sea, las entradas, estas son las entradas, esta es lo que se conoce como la diagonal, ¿sí? Todas estas entradas. Y una matriz de n por n, o sea, una matriz cuadrada, se llama matriz diagonal si todas las entradas que no están en la diagonal son 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si no está en la diagonal, o sea, si no está en la diagonal, quiere decir que la I es distinta de la J. Entonces va a ser una matriz diagonal si todas las entradas que no están en la diagonal son 0. ¿Ok? ¿Hay dudas en la definición? No. No, todo bien. Todo. Ok, bueno, ejemplos. Aquí está. Tengo esta matriz de 3 por 3. ¿Y quién es la diagonal de esta matriz? Pues esta entrada, porque esta es la entrada 1, 1. Entonces es esta entrada, porque esta es la entrada 2, 2. Y esta entrada, ¿no? Porque esta de aquí, pues es la entrada 1, 1. Esta de aquí
es la entrada 2, 2. Y esta de aquí, pues es la entrada 3, 3. Entonces esa es la diagonal, ¿sí? O sea, esto de aquí es la diagonal de la matriz. Y bueno, ¿cuándo vamos a tener una matriz diagonal? Pues una matriz va a ser diagonal si todas las entradas que no estén en la diagonal, las que no estén en la diagonal, sean 0. ¿Sí? Entonces esta, por ejemplo, pues es una matriz diagonal porque todas las que no están en la diagonal son 0. ¿Sí? Entonces esta es una matriz diagonal. Esta de aquí, esta no es una matriz diagonal. ¿Por qué no es una matriz diagonal? Porque tenemos esta entrada que es distinta de 0, ¿no? Y no está en la diagonal. ¿Sí? Entonces esta no es diagonal. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Ok. Y bueno, entonces a ver esta. Entonces díganme si esta va a ser diagonal. Una. Esta matriz. ¿Es diagonal? Sí, maestra, sí es diagonal. Si es diagonal, ¿por qué sí? Porque la condición solo implica que los que no estén en las A y I sean distintos, sean 0, pero aquí pues no importa, no te da ninguna condición para la diagonal en sí. Ok. Entonces, bueno, ya me están dando la respuesta, porque lo que nos dice para hacer una matriz diagonal es que lo que no está en la diagonal sea 0. Y aquí sí me está pasando que lo que no está en la diagonal, que son estos de aquí y estos de aquí, son 0. Si además un elemento que está en la diagonal es 0, pues eso no está, no está en contradicción con la definición de lo que sea una matriz diagonal. Entonces, esta sí es una matriz diagonal. ¿Sí? También sería diagonal si todos fueran 0, ¿verdad? Exacto. Ese es otro ejemplo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, esta matriz, 0, 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 está con puros ceros, como lo que está fuera de la diagonal son ceros, pues esta también es diagonal. ¿Sí estamos? Siempre son cuadradas, ¿verdad? Sí, para que sea una matriz diagonal, tiene que ser una matriz cuadrada. Aquí está, ¿no? Tiene que ser una matriz de n por n. Aquí está. Entonces todas las matrices de identidades son de este tipo, ¿no? ¿Perdón? Todas las matrices de identidad son de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo escribo, los escribo como ejemplo, sí. Si tenemos la matriz identidad, por ejemplo, de 2 por 2, que ¿quién es la matriz identidad de 2 por 2? La que tiene 1, 0, 0 y 1. Esta es diagonal. Y también la I3, la I4, todas las que sean de esta forma son diagonales. ¿Sí está claro? La definición entonces ya de matriz diagonal. Bueno, y entonces el ejemplo que vamos a ver hoy es este. El conjunto W de todas las matrices diagonales de n por n, o sea, todas las matrices diagonales, o sea, y como son diagonales, pues son cuadradas, ¿no? Con entradas en un campo F, este va a ser un subespacio vectorial del espacio vectorial de las matrices cuadradas de n por n. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quién es en este caso mi conjunto W? Si lo quiero escribir así ya en matemáticas, ¿quién sería W? Sería igual al conjunto De las, de las matrices, tales que sus entradas con subíndices iguales, no, con subíndices diferentes sean iguales a 0. Exacto. Entonces son todas las matrices de n por n con entradas en este campo, pero ¿con qué condición? Que A y J es igual a ¿qué? 0. A 0 sí es igual a J. No, no es cierto.
Aquí A tengo y que J. especificar si I es igual a J, si I es distinta de J, o ya con decirlo así, me basta. A especificar. añadir. A y J es igual a Especificar. 0 cuando I es distinto de J. Ajá. Ok. Si I es distinto de J. ¿Sí? Entonces, este conjunto W es el conjunto de todas las matrices diagonales, porque lo que le estoy pidiendo es que lo que está fuera de la diagonal, aquí está, sea 0. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto. Y de este conjunto, ¿qué estamos afirmando? Que este conjunto es un ¿qué? Aquí está. Subespacio. Un Subespacio subespacio vectorial ¿de quién? de todas las matrices diagonales. Cuadradas, ¿no? Más bien. De todas Cuadradas, las de n matrices por n. cuadradas. Exacto. Eso sí. Este es un subespacio vectorial del espacio vectorial ok. Entonces, eso es lo que estamos afirmando. Esta es la afirmación, ¿no? Este es el ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer para probarlo? Revisar las tres propiedades, ¿no? Hay que verificar que se cumplen las tres propiedades. Entonces, ¿cuáles son las tres propiedades? ¿Cuál es El la primera? el cero del espacio vectorial está en el subespacio. Ok. ¿Y quién es el cero en este caso del espacio vectorial? Nuestro ejemplo 5. ¿Perdón? El ejemplo de Nuestro arribita. ejemplo 5. Ok. Rosas, me estás preguntando, aquí ya sabemos que las matrices diagonales de n por n son un espacio vectorial. Eso es lo que estamos probando, Rosa. Diego Ángel, eso es lo que estamos probando. Justo, que el subconjunto de las matrices diagonales de n por n es un subespacio vectorial del espacio vectorial de las matrices cuadradas. Es lo que estamos probando. ¿Sí te aclaro, Diego? Más bien mi duda era, pues si tenemos un subespacio vectorial, es que ya teníamos un espacio vectorial antes, ¿no? Que es de donde lo estamos Sí, sacando. sí, Ese espacio vectorial es nuestras matrices cuadradas, ¿no? sí. Ujú. Entonces las matrices cuadradas ya son un espacio vectorial. Sí, sí, sí. Esos son de los Ok. primeros ejemplos. Ese es uno de los ejemplos que vimos en la primera clase. Este conjunto de las matrices cuadradas, ya sabemos que es un espacio vectorial. ¿Con qué suma? La suma es coordenada a coordenada. ¿Y con qué producto por escalares? Un escalar multiplica a todas las entradas. Eso ya sabemos que es un espacio vectorial. Sí. ¿Sí te Ok, aclaro? ya recordé. Sí, muchas Sí. gracias. Benjamín, ¿qué pasó? ¿Hay alguna forma de escribir esa matriz, pero sin tener que, ¿cómo se llama? Sin tener que escribir la matriz entera, sino con subíndices. Sí. Esta de aquí, la matriz cero. Ajá, para no Sí. escribirlo todo. Sí, lo que se puede poner, o sea, cómo se pone esta de aquí, así, igual a cero. Esa sería otra forma de escribirlo en cortito. Sí. ¿Sí te aclaro? Ok, profesora, gracias. ¿Más dudas? No, vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces hay que probar que esta matriz, pues sí es una matriz diagonal. ¿Y esta es una matriz diagonal? Sí. Pues sí, Sí. porque sí está cumpliendo que las entradas justo, aquí está, ¿no? Que las entradas I y J, pues son 0, ¿no? No importa si es I es igual a J o si I es distinta de J. ¿Sí? Entonces esta pues sí está en este espacio vectorial, en este subconjunto ahorita.
Déjenme ver el chat que dice. Y damos que W está... Axel, me estás preguntando que damos por sentado que W es un subconjunto de B. Sí, eso. Sí, porque bueno, si es una matriz diagonal, aquí está la definición, entonces, si es una matriz diagonal, aquí está. En particular, es una matriz cuadrada. Una matriz D cuadrada es diagonal. Entonces, si estás considerando este conjunto de todas las matrices diagonales, pues ya va a ser, como es diagonal, es cuadrada. Entonces ya va a ser un subconjunto de B. Entonces eso, digamos, ya no hay que probarlo, porque ya la definición te lo da. ¿Sí era esa tu duda? Sí, maestra, sí. ¿Sí? ¿Ya te aclaré? Sí, ya. Bueno, ok. Entonces, bueno, ya nos convencimos de que la matriz 0 es una matriz diagonal, ¿sí? Porque todas las entradas que no están en la diagonal son 0, ¿no? Entonces sí es una matriz diagonal. ¿Qué tenemos que probar ahora? ¿Cuál es la condición 2? Un valiente. Cerrada bajo suma. Ok, ¿y eso qué quiere decir, Roberto? Que si tenemos, por ejemplo, una matriz y se la sumamos con otra, esta va a seguir perteneciendo, una matriz diagonal y se la sumamos a otra, entonces esta va a seguir perteneciendo a W. Que si sumamos dos matrices diagonales, ¿no? Entonces me tomo una matriz que sea diagonal. Y si es diagonal, pues es de la forma A1, 1, 0, 0. Luego tomo 0, A2, 2, 0. Y así, 0, 0. Bueno, aquí va un 0 y aquí va a n. Entonces, esta es una matriz diagonal. Ahí me la tomé y me tengo que tomar otra matriz que también sea diagonal. Y así, 0, 0, 0 y Bn. Entonces, me tomo dos matrices diagonales, o sea, dos matrices que estén en W, y tenemos que probar que su suma también es una matriz diagonal. Y bueno, ¿cómo se suman las matrices? Entrada por entrada. Entrada por entrada. Entonces, ¿qué me va a dar aquí la suma? Me va a dar A1, 1, más B1, 1, 0 y puro 0. Luego me va a dar aquí 0 y aquí me va a dar A2, 2 más B2, 2, 0 y puros ceros. Y luego 0, 0, 0 y está, ¿no? Y esta, pues sí resulta una matriz diagonal. Entonces sí está en W. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Y ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Probar qué? Cerrada bajo el producto. Cerrada bajo el producto. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos las mismas matrices A y B y ahora multiplicamos. ¿Multiplicamos las matrices? ¿No es por un escalar? Por escalar, por escalar. Suma, ¿no? Ah, sí, ya me estaba dando un infarto. Ok, entonces tengo esta matriz, que sea una matriz diagonal, y me tengo que tomar cualquier elemento en el campo. Y entonces tengo que multiplicar el elemento del campo por la matriz. ¿Cómo se multiplica un elemento del campo por la matriz? El elemento del campo por todas las entradas. El elemento del campo por todas las entradas. Entonces esto va a ser C a 1, 1. C por 0 me va a dar 0. Y todos los demás me van a dar 0. Después aquí me va a dar C por 0, me va a dar 0. Y aquí me va a dar C por A2, 2.
Y luego aquí 0, 0. Y luego así, 0, 0, 0 y C por AN. ¿Sí? Y esta, pues también va a estar en el conjunto de las matrices diagonales. Y entonces, como se satisfacieron la 1, la 2 y la 3, las tres condiciones de subespacio vectorial, pues entonces sí concluimos que W es un subespacio vectorial de las matrices de N por N con entradas en el campo. ¿Sí estamos? Sí, profesora. Una pregunta, maestra. Sí. Al principio, cuando demostramos que el cero del espacio vectorial también estaba en el subespacio y que dijimos que las entradas I, J eran igual a 0, basta con eso, ya suponemos que las entradas I diferente de J, o sea, ya no tenemos que demostrar eso. Sí, ya no, ¿no? Porque ya lo que estamos diciendo aquí es que... A ver, voy a quitar esto, que creo que les está metiendo un poquito de ruido. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Esta es tu matriz 0. ¿Sí? Si esta es tu matriz 0, pues, en particular, la entrada de tu matriz 0, pues la entrada IJ con I distinto de J, ¿a quién es igual? Esta es la matriz 0. Y entonces, si tú quieres considerarte la entrada IJ de esta matriz, ¿eso a quién va a ser igual cuando tu I sea distinta de J? 0. A 0. Porque esta es la matriz 0, ¿no? Y eso es justamente la definición de matriz diagonal. Aquí está, ¿no? Aquí está la definición. Ahí está. ¿No? Una matriz, estas son las matrices, tal que la entrada, aquí está, A y J sea igual a 0, si es distinta de J. ¿Sí está claro eso? Sí, muchas gracias. Y entonces, pues eso quiere decir que, por lo tanto, la matriz 0, esta sí está en tu conjunto D. ¿Sí? Se pone así, con paréntesis así, o se pone así solito, como quiera. Son las dos notaciones, la puedes poner así también. ¿Sí está claro? ¿O ya te hice bolas? No, sí, está bien. Muchas gracias. Ok. ¿Los demás? Sí, profesora. Sí, Bien. todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces ya tenemos este. Entonces ya tenemos otro ejemplo de un subespacio vectorial. Ok. Bueno. A ver, este se los voy a dejar a ustedes de tarea. Este es un ejercicio que les dejo a ustedes de tarea. Aquí nada más lo único que sí hay que observar, que bueno, ya quedó ahí arriba, pero se los escribo. Eso es de su curso de superior 2. Es que el polinomio 0, ¿quién es el polinomio 0? Este polinomio 0. ¿Quién es el polinomio 0? Pues es el polinomio que tiene puros coeficientes 0. Entonces es 0 más 0 por x más 0 por x al cuadrado más así, ¿no? 0 por x a la n y me puedo seguir, ¿no? Este es el polinomio 0. De los cursos de superior 2 sabemos que este polinomio 0 también se puede escribir como nada más así, 0 por x igual a 0. ¿Sí? Porque dos polinomios son iguales y tienen iguales todos los coeficientes, excepto por aquellos coeficientes 0. Entonces, este polinomio 0 de x igual a así, también es el polinomio, también se puede escribir como 0 de x igual a 0, donde este es el 0 del campo. Este es el 0 del campo. ¿Sí está claro eso hasta aquí?
Sí. ¿Los demás también? Sí, profesora. Ok. Bueno, y sabemos, eso también. Eso es a lo que voy ahorita, David. Y también se sabe o se define que el grado del polinomio 0 se define como menos infinito y algunos autores lo definen como menos 1. Pero bueno, no metamos ruido ahorita. Vamos a definirlo nosotros como menos infinito. ¿Sí? ¿Qué cumple este menos infinito? Eso es algo que sí. También menos infinito siempre es menor que cualquier número natural. Este menos infinito es un símbolo que satisface que es menor que cualquier número natural. ¿Sí? Entonces, bueno, así se define el grado del polinomio 0. ¿Dudas hasta aquí? Sí, el 0 en este curso es considerado como natural. Sí. ¿Hay dudas hasta aquí? No, todo bien. No. ¿Los demás también? Todo bien. Sí, todo bien. Todo bien. Ok, bueno. ¿Por qué es importante esto de que el grado del polinomio 0 es menos infinito y que menos infinito satisface esto que estoy poniendo aquí? Porque aquí en este ejemplo me voy a tomar el conjunto y así lo voy a denotar. P sub n de f va a ser el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n con coeficientes en f. ¿Sí? Entonces, ese va a ser este conjunto. Entonces, por ejemplo, si mi n es igual, vamos a ponerlo a 0. ¿Quién va a ser? Pn. Voy a poner 0. ¿Quién va a ser este de aquí? Un valiente. Pues Estaría el polinomio 0, ¿no? Sí, estaría el polinomio 0. Sí, ahorita me dicen por qué sí, pero ¿quiénes me Serían dicen? elementos del campo, ¿no? ¿Serían los polinomios de grado menor igual que 0? Todos los polinomios, siguiendo la definición, serían todos los polinomios de grado menor o igual a 0 con coeficientes en f. Ese sería, siguiendo la definición. Entonces ahí está, nada más seguí la definición y es eso. Ahora sí nos ponemos muy listos. ¿Y quiénes son todos los polinomios de grado menor o igual a 0 con coeficientes en f? Ya dijimos que el grado del polinomio 0 es menos infinito. Y además sabemos que menos infinito cumple que es menor que n para todo n natural. O sea, menos infinito en particular es menor que 0. ¿Sí estamos? Sí. Sí. En particular, menos infinito es menor que 0. Y esto porque 0 sí es un número natural. Entonces, ¿quién sí está aquí? Si este es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 0 con coeficientes en f, ¿qué polinomio sí está aquí? Este sí está aquí, ¿no? Cumple con la definición, el polinomio 0. ¿Sí estamos? Sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué otro polinomio también está aquí? ¿Quién me da otro polinomio que también esté? ¿Quiénes son los polinomios de grado 0? Porque Podría ser tiene que como ser un A menor o de igual. X. ¿Perdón? Podría ser como un A de X igual a A, tal que A pertenece a F. Exacto. A de X igual a A, donde este sea un elemento del campo. Y los polinomios de grado 0 son los polinomios constantes. Entonces son los polinomios que se van a ver de la forma así. A de X igual a A. Esos son los polinomios que son de grado 0. ¿Sí está claro? Y yo necesito polinomios de grado menor a 0, pues ¿quién va a ser? El polinomio 0. Y de grado igual a 0, ¿quiénes son? Los polinomios constantes. ¿Sí está claro? Sí, o ya los perdí. Sí, maestra. Sí. Si esto lo quiero escribir de otra forma, pues son todos los polinomios de la forma A de X igual a tal que A esté en el campo, porque en particular el 0 está en el campo. Entonces lo puedo abreviar y escribirlo así, o sea, todos los polinomios constantes. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, ¿hasta ahí hay dudas? ¿No hay dudas aquí? ¿Podríamos ver el ejemplo de cómo se demuestra la segunda condición? ¿Aquí en este ejemplo? Ajá, en el de arriba, en los polinomios. En este, ok. Bueno, entonces ya estamos de acuerdo. ¿Quién es ese P0 de F? Entonces, ahora, ¿qué es lo que afirma este ejemplo? Es que este es un subespacio vectorial del espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en F. Y el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en F se denota así, por PF. Así se denota, ¿sí? Y ese ya sabemos que este espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en F, ese ya sabemos que sí es un espacio vectorial. Eso lo vimos en la primera clase. Y de hecho creo que lo vieron con todo detalle con Isaac en la segunda clase, si no me equivoco. ¿Sí está claro eso? Que PDF es... Ok, entonces ese es un espacio vectorial. Bueno, entonces ahora me dicen, vamos a demostrar con todo detalle eso. Bueno, perfecto. Déjenme nomás agregar una hojita para hacerlo con todo detalle. ¿Está? Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos. Profesora, ¿qué aplicación notas es esa? Se llama PDF Wondershare PDF Element Pro. Si quieres, luego te doy más detalles. Sí, está buena. Las recomiendo. Ok, entonces vamos a tomarnos este ejemplo. Este de aquí. Que es igual al conjunto de todos los polinomios de la forma A de X igual a A, donde este es un elemento del campo. Este es el conjunto que estoy tomando. Este sabemos que es un subconjunto de todos los polinomios con coeficientes en F. ¿Sí? Los de grado 0 o menor es un subconjunto de los polinomios. ¿Cómo se suman los polinomios? Un valiente que me diga, ¿cómo se suman? Entrada por entrada, ¿no? Ahora sí que potencia por potencia. Coeficiente por coeficiente. Ajá. ¿Y cómo multiplico un escalar por un polinomio? Multiplicas los coeficientes. El escalar multiplica a todos los coeficientes. Perfecto. Ok. Bueno, entonces hay que ver que este es un subespacio vectorial de el espacio vectorial de todos los polinomios. Eso es lo que hay que ver. Bueno, ¿cuál es la condición 1 para ver que ese es un subespacio?
El 0 del espacio vectorial también está en el subespacio. Ok. ¿Y quién es el 0 del espacio vectorial? ¿Quién es el 0 de los polinomios? El polinomio 0. Entonces, este polinomio, pues sí está aquí. Porque cumple con la definición, ¿no? Son los polinomios constantes. Entonces, el polinomio 0 sí es un polinomio constante. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Maestra. ¿Qué más tengo que probar? Que la suma de dos polinomios constantes es otro constante, ¿no? Ok. Entonces, que si tengo este polinomio y tengo este otro polinomio constante, entonces tengo estos polinomios que son constantes. Entonces, bueno, se los pongo más claro. Son polinomios constantes. Entonces tengo estos polinomios que están aquí. Ok, y entonces A de X más B de X, ¿a quién va a ser igual? ¿Cómo se suman los polinomios? Dijimos los coeficiente a coeficiente, ¿no? Entonces este va a ser el polinomio AF más BF. Y este pues también resulta ser un polinomio constante. ¿Sí está claro? Sí. ¿Y la condición 3? ¿Qué tengo que probar? La multiplicación por escalares también está en el subespacio. Ok, entonces que si tengo un polinomio constante y tengo un elemento en el campo, entonces este C por AX, que es igual a C por este de aquí, pues también es un polinomio constante. ¿Sí? Y como sí cumplió las 3 propiedades de subespacio, entonces podemos concluir que el subconjunto este de los polinomios constantes es un subespacio vectorial de los polinomios. Que este es mi espacio vectorial. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Por mí está bien. Ok. Bueno, perfecto. Entonces ahora les dejo a ustedes de ejercicio así que se lo hacen en, no sé, 10 minutitos hoy en la tarde, ya exagerando. ¿Qué pasa, por ejemplo, para n igual a 5? Si tengo n igual a 5, entonces, ¿quién es este conjunto? Los polinomios de grado menor o igual a 5, ¿no? Los polinomios de grado menor o igual a 5. Entonces son todos los polinomios de grado menor o igual a 5 con coeficientes en F. ¿Ok? En particular, pregunta, ¿el polinomio 0 está aquí en este conjunto? Sí. Sí, porque el grado del polinomio es menos infinito y ese es menor estrictamente que 5. Bueno, entonces lo que hay que probar es que este es un subespacio vectorial de los polinomios. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Y bueno, eso entonces en general, para cualquier n, pues es este ejemplo de aquí. El conjunto, este PNF,
el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n con coeficientes en f, va a ser un subespacio vectorial del espacio vectorial de los polinomios con coeficientes en f. ¿Sí? Entonces, en general, para cualquier n se va a valer. Ya lo hicimos nosotros ahorita para n igual a 0, se los dejo a ustedes para n igual a 5, o lo pueden hacer ya en general, ¿no? Entonces, ese es un ejemplito que les dejo a ustedes. Si hay dudas, ¿hay dudas de cómo lo tienen que hacer o está claro? Está claro. Está claro, perfecto. Entonces, ese se les queda a ustedes de tarea y vamos a ver esta definición para ver otro ejemplo rápidamente. Entonces, otra vez, tenemos una matriz cuadrada de n por n. Ahí está. Y vamos a definir quién es la traza. ¿Quién es la traza de una matriz cuadrada? La traza es la suma de todos los elementos que están en la diagonal. Entonces, la traza de una matriz M, pues es esta suma, ¿no? Esto de aquí. La suma de los elementos que están en la diagonal. Entonces, un ejemplo. Si mi matriz es, por ejemplo, esta matriz. ¿Quién es la traza de esta matriz? 3 más 2 más 1 y esto me da ¿cuánto? 6. Entonces, esa es la traza. La suma de los elementos que están en la diagonal. ¿Hay dudas? Todo bien. Todo bien. Aquí están ejemplos, ¿no? Tengo esta matriz. Tengo, por ejemplo, esta matriz que está aquí. Y bueno, ¿quién es la traza de esta matriz? Pues aquí está, ¿no? Es A más E más menos A más E. O sea, es esto y entonces esta traza me da 0. Y, por ejemplo, la traza de esta matriz, pues aquí está, ¿no? Es A más E más I. Ahí está. ¿Sí estamos? ¿O hay dudas aquí? Sí, estamos. Sí estamos. Ok, perfecto. Ok, bueno. Y el ejemplo que vamos a ver ahorita rápidamente es este conjunto, el conjunto W de todas las matrices cuadradas con entradas en los reales que tienen traza igual a 0, que su traza es igual a 0, este es un subespacio vectorial de este espacio vectorial de las matrices cuadradas. Y aquí, ojo, nada más no confundirse. Aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo es un ejemplo de una matriz que no es la matriz 0 y sin embargo su traza sí me da 0, porque esta entrada de aquí pues es el inverso de esta de acá. ¿Sí? Entonces yo estoy considerando ahora el conjunto de todas las matrices cuadradas que tienen traza igual a 0. Y hay que ver que ese es un subespacio del espacio vectorial de las matrices cuadradas. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para probar eso? Otra vez. Condiciones, ¿no? ¿Probar las qué? Las 3 condiciones de subespacio vectorial. ¿Sí está claro eso? Sí. Eso entonces ya ustedes lo pueden hacer, ¿no? Eso ya se les queda a ustedes. ¿O alguien tiene dudas de, así una duda específica de cómo se haría? ¿No? Bueno, No. ¿Mande? No. Bueno, entonces los dejo de tarea. Este es también un ejercicio de tarea, ¿no? Hay que checar que el subconjunto de todas las matrices de traza 0 es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de un subconjunto que no es subespacio vectorial, ¿no? Porque no todos los subconjuntos van a ser subespacios vectoriales. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto de todas las matrices de 2 por 3 con entradas en los reales, pero con la condición de que las entradas constan únicamente de números reales positivos o 0.
¿Sí? Entonces, ese va a ser W, va a ser el subconjunto de, o sea, va a estar formado por matrices de 2 por 3 con entradas en los reales, pero que las entradas son nada más números reales positivos. Y la afirmación es que no es un subespacio vectorial. Entonces, bueno, ¿cuál no cumple? ¿Cuál propiedad no cumple? La cerradura con el producto escalar. Ok, la cerradura con respecto al producto escalar. La de que el 0 esté, pues es así, ¿no? Que la matriz 0 esté, pues sí, porque está aquí, ¿no? ¿Son números reales positivos o 0? Entonces, esa sí la cumple. Esto sí está en W. Y la 2, pues también la va a cumplir. ¿Por qué? Porque si me tomo una matriz que tenga puros números reales positivos o 0, pues cuando yo la sume, pues va a seguir siendo una matriz que tenga puros números reales positivos o 0. Entonces la 2 también la va a cumplir. Pero la que no está cumpliendo es la 3. Y bueno, para eso, pues vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? Me tomo esta matriz. Esta matriz sí tiene puros números reales positivos o 0, ¿sí? Pero me tomo este escalar, el escalar igual a -1. Y entonces tenemos que este producto, pues me da esta matriz que no está en W. Y entonces, como no está cumpliendo la propiedad 3, o sea, no está cumpliendo esta condición 3, pues entonces no es un subespacio vectorial. ¿Sí está claro? Sí. ¿Dudas? Yo tengo una duda rápida. Por Sí, ejemplo, si ponemos que el campo en vez de los reales sea los naturales, ¿se cumpliría? No puedes poner los naturales porque los naturales no es un campo. Ah, cierto, cierto. ¿Quiénes son tus campos? ¿Los racionales, los reales o los complejos? Si pones los racionales en lugar de los reales, sí se te va a seguir cumpliendo, pero que sí sea campo. Ok, gracias. ¿Okay? ¿Más dudas? Entonces, maestra, si lo probamos para los reales, también se probaría también para todo aquel campo que contenga los reales. No, más bien, si lo pruebas para cualquier campo que contenga los reales, en particular si lo estarías probando para los reales. O sea, lo que sí se puede generalizar, o sea, una generalización sí sería W, que es el conjunto de las matrices, o sea, lo voy a escribir. W, el conjunto de las matrices de dos por 3 con entradas en un campo cualquiera. Y que conste de números positivos o 0. Entonces aquí aguas nada más, porque para poder decir que conste de números positivos o 0, lo que estamos pidiendo es que este campo sea un campo ordenado, ¿sí? Por ejemplo, los números complejos no es un campo ordenado. Los reales y los racionales sí son campos ordenados. Los complejos no. Entonces, bueno, por eso no se puede poner este ejemplo así tan en general, porque hay que pedir que el campo sea un campo ordenado. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Sí o ya los perdí? Nosotros en la primera clase definimos qué era campo y qué incluye el campo ordenado. ¿Qué incluye campo ordenado? Que vas a tener elementos mayores que 0, el 0 y elementos menor que 0. Bueno, eso es como lo que te va a pasar. Que sea ordenado es que siempre que vas a poder tener definido un orden.
en el campo. Va. Pero bueno, eso es, digamos, algo con lo que ahorita no nos vamos a meter. Es algo que debieron haber estudiado en Superior 2, pero bueno, no lo vamos a utilizar, ¿no? Aquí nuestros campos son los reales, los racionales y los complejos. Entonces, bueno, aquí nada más, digamos, ya si lo quieren generalizar, pues sería así, hay que pedirle campo ordenado, pero bueno, si no, basta con que se tomen o los reales o los racionales y sí les va a funcionar el ejemplo, de que no va a ser un subespacio vectorial. ¿Estamos? Sí, profesora. Vamos. ¿Sí? ¿Ya no hay más dudas? Parece que no. Bueno, chicos, entonces lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos el miércoles. Gracias.